Hola, buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo miércoles lleno de bendiciones del Señor, que estén bien. Solo voy a compartir la transmisión y comenzamos. Muy bien. El día de hoy vamos a compartir acerca del Salmo número 8, que nos habla de la grandeza del Señor comparada con nuestra infinitud, con nuestra pequeñez. Un salmo muy conocido, pero antes de iniciar con nuestra transmisión, le voy a pedir si me puede acompañar a orar un momentito. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, que tú nos permites reunirnos, Señor, con tu Espíritu Santo para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que ponga las palabras en nuestra boca y el que nos guíe e ilumine tu palabra en nuestros corazones, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias porque tú hasta aquí has sido bueno, Señor, y serás bueno por siempre, Padre, porque tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Un privilegio estar en esta transmisión con ustedes, y vamos a iniciar nuestro estudio, que dijimos que era acerca del Salmo número 8, conociendo que estas cápsulas de fe se tratan de ir conociendo cada día más a nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice en el Salmo 8, versículo 1, a partir del versículo 1, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra». La palabra nos enseña en el versículo 1 que el Señor no solo llena la tierra, sino llena todos los cielos. El Señor ni los cielos ni la tierra lo pueden contener, como nos lo dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, que los cielos de los cielos, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto lo dijo Salomón cuando le construyó el templo al Señor en Jerusalén. Y también en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 18, nuevamente vuelve a decirnos exactamente esto. Por un lado. Por el otro lado, en este salmo específicamente se cita en algunas porciones del Nuevo Testamento que se refieren a Jesús. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27, la palabra de Dios dice que todo lo puso bajo sus pies. Y en Hebreos capítulo 2, versículos del 6 al 8, también se refiere a que es un poco menor que los ángeles, y que que lo hizo un poco como hombre, lo hizo un poco menor que los ángeles, y que todo lo puso sobre sus pies. Así que también se usa
se usa en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo. ¿Qué significa esto? Si en el Antiguo Testamento está hablando de Dios y en el Nuevo Testamento está hablando de Jesús, para aplicar este salmo, eso nos habla de la grandeza de Cristo, no solo como el Hijo del Hombre, sino y como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Recordemos que el Señor Jesucristo es una persona de la Trinidad, como persona de la Trinidad es Dios, y como Dios tiene todos los atributos de Dios, y entre esos su grandeza, su magnificencia, entre esos que Él llena no solo la tierra, sino que los cielos de los cielos no lo pueden contener, está en todo lugar, es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, es eterno, etcétera. Dios y lo impresionante de todo esto, hay varias cosas que son impresionantes en cuando uno ve la grandeza de Cristo. En primer lugar, que se haya despojado de toda su grandeza, de toda su gloria, de toda su majestuosidad, de toda su magnificencia, para hacerse hombre y venir a morar entre nosotros. Eso nos habla de la dimensión de su amor, así como Él es infinito en tamaño, su amor también es infinito en cuanto a nosotros, por un lado. Por el otro lado, si bien es cierto que como Él vino como Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios y es la única persona que refleja la imagen de Dios al 100%. La palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 18, en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 11, y en otros pasajes más nos recuerda, Mateo 11, 27, nos recuerda que Jesús es vino a revelar al Padre. En la dimensión terrenal vino a revelar al Padre. Y sigue siendo, y la revelación, quien fue Jesús como Hijo del Hombre, sigue siendo, en cuanto a las cualidades de su carácter, siguen siendo las mismas, habiendo retomado su gloria después de la resurrección. O sea que en Cristo Jesús usted y yo tenemos un magnífico retrato de quién es verdaderamente el Padre. No necesitamos elucubrar acerca de quién verdaderamente es el Padre, porque Jesús nos lo revela a través de sus hechos, a través de su carácter, a través de sus palabras, mientras Él estuvo en la tierra, y nos lo muestra a través de los evangelios y a través de lo que dice el Nuevo Testamento de Él y también el Antiguo Testamento. Pero la mayor descripción de quién es Cristo Jesús y por lo tanto de quién es Dios la encontramos en los evangelios, en la descripción de que Jesús nos hace, o que los evangelios hacen de Jesús, en las palabras de Jesús, en lo que Jesús dijo. Mateo 11, 27 dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. Y en Efesios capítulo 1, versículos del 15 en adelante, también nos habla de la importancia que tiene para nosotros la revelación de Dios como Padre, porque de eso depende que usted y yo podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la herencia de su gloria que tenemos en todos los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Entonces, cuando vemos la grandeza de Dios, estamos viendo también simultáneamente la grandeza del Hijo y la grandeza del Espíritu Santo, y esto no es algo que debamos tomarlo a la ligera, mis hermanos. La grandeza de Dios está en Cristo,
y la grandeza de Dios está en el Espíritu Santo, y Cristo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Eso significa que la grandeza de Dios, toda la grandeza de Dios está en potencia en usted y yo, y nuestra responsabilidad, nuestro llamado, nuestro propósito en la vida es que esa grandeza se vaya manifestando cada vez más en nuestro carácter y en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. La palabra lo dice claramente en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, que el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Cristo a través de cada circunstancia de nuestra vida, como también lo dice Romanos capítulo 8 versículo 28 al 29. Entonces necesitamos estar conscientes de que la grandeza de Dios mora en nosotros también. Esa grandeza que ni los cielos ni la tierra la pueden contener, decidió venir a ser morada en cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, por su gracia, por su bondad, por su misericordia para con nosotros, y esa grandeza está a nuestra disposición para que usted y yo vivamos vidas agradables al Señor, vidas santas, vidas consagradas a Él, vidas de servicio a Él. Y nos dice algo más en el versículo 2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué tiene que ver la grandeza de Dios con el hecho de que de los niños y de los que maman el Señor fundó la fortaleza? Porque nos está diciendo que esa grandeza que Él ha puesto en nosotros, esa grandeza y magnificencia que habita en nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros, está a nuestra disposición, pero para ello necesitamos ser como niños, creer como niños. Los niños pareciera ser que tienen una facilidad de confiar en Dios y alabarle sin ninguna duda, sin ninguna reserva. Y usted y yo necesitamos igualmente no tener dudas ni tener reservas. Dice la palabra que quien duda, primero que nada, no recibirá cosa alguna del Señor, y segundo, que es como una persona de doble ánimo que anda, que es llevada por el viento. Y no va a ningún lado en realidad. Muchos y todos nacemos con esa cualidad de la inocencia, de la credulidad, de ser creyentes. Desde el momento en que desde el momento en el que nacimos, venimos con esas características. En el paso del tiempo y derivado de los factores de la educación secular, el pecado y de todo lo que nos rodea, se va perdiendo esa inocencia. Pero el Señor nos llama a recuperarla. Por eso la palabra nos insiste en que creamos en Dios. El niño cree en Dios, ni siquiera conoce sus promesas, no conoce sus mandamientos, pero él cree en Dios, y al momento en que nosotros le enseñamos las promesas o le enseñamos los mandamientos, el niño los cree y los pone en práctica, porque más que creer en las promesas o en los mandamientos, cree en el Dios que dio las promesas y que dio los mandamientos, y que son un solo conjunto. No puedo tomar solo las promesas y dejar a un lado los mandamientos, o no puedo tomar, porque eso me llevaría a libertinaje. Y no puedo tomar solo los mandamientos sin las promesas, porque eso me llevaría al legalismo. Entonces necesitamos ese equilibrio de ser como niños. La palabra de Dios nos lo enseña en Mateo capítulo 18, versículo 3, cuando los discípulos le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos, y Jesús trae a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ello implica que en lugar de minimizar la inocencia de los niños o hacerlos de menos, el Señor los exalta, y eso nos debería llevar a nosotros a que, en lugar de minimizar esa inocencia, esa fe, esa confianza plena, necesitaríamos desarrollarla
en nosotros, en nuestra relación y en nuestra actitud con Dios, y hacernos imitadores de ellos. Ellos nos dan una lección de su credulidad, su fe, frente a nuestra incredulidad, frente a nuestras dudas. Ellos nos dan una lección de inocencia frente a nuestra malicia. Nos dan una lección de sencillez frente a nuestra complejidad. Nos dan un ejemplo de confianza frente a nuestras dudas, a nuestras inseguridades, etc. Necesitamos tener presente, mantener presente en nosotros esa necesidad de ser como niños. Nosotros decimos que creemos en Dios. Si decimos que creemos en Dios, deberíamos creer en Dios como creen los niños, con absoluta certeza, sin malicia, sin dudas, sin cuestionamientos. Hoy vemos, desgraciadamente, dentro del cristianismo, que esa situación de inocencia se ha perdido para darle lugar a la conveniencia, y resulta que ahora hay mucho cuestionamiento acerca de lo que dice la palabra de Dios. El niño no cuestiona. El niño no cuestiona la palabra de su padre, el niño no cuestiona la palabra de Dios, el niño la cree tal como está escrita o tal como está dicha, y nosotros necesitaríamos hacer lo mismo si queremos vivir una vida de victoria, una vida de bendición, una vida que le agrade a Dios. Luego tenemos el pasaje del versículo 3 al versículo 4, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Miren, muchas veces los cristianos y los seres humanos en general, pero los cristianos en especial, no entendemos la maravilla de la gracia de Dios, haciéndonos quienes nos hizo, amándonos como nos ama y poniendo a nuestra disposición todo lo que su palabra dice. Y lo dice para nuestro bien, para nuestro bienestar. Mire, es impresionante pensar, aun cuando nuestra mente finita no nos alcance para dimensionarlo completamente, pero por lo menos para mí me resulta impresionante que un Dios tan grande, que ni los cielos ni la tierra, es decir, el universo entero lo puede contener, como un Dios tan grande se puede fijar en alguien tan pequeño y tan insignificante como un ser humano en general y como yo en particular. Es algo que es como que usted y yo, con una gran diferencia, ¿verdad? Pero como que usted y yo le pusiéramos un interés a todas las hormigas del mundo, no solo a una en especial, sino que cuidáramos cada hormiga del mundo. ¿A quién le interesan las hormigas? A la mayoría de nosotros ni nos interesa. A veces vamos caminando y de repente machucamos alguna y ni nos damos cuenta, y si nos damos cuenta a veces lo hacemos de adrede y no tenemos ningún cargo de conciencia ni nada. Sin embargo, Dios no es así. En su grandeza, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos pone atención al máximo a cada uno de nosotros, sus hijos. Dice la palabra, por ejemplo, en Hebreos 4:16, que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y eso implica que tenemos no solo la libertad de entrar en su presencia cuando nosotros querramos, no cuando Él quiera, sino cuando nosotros querramos. No solo implica eso, sino que implica
que Él, a pesar de su grandeza y a pesar de estar ocupado en tantas cosas, porque todas las cosas son sostenidas por Él, y Él está viendo que se pongan en marcha todas las cosas que son su propósito y su voluntad. Él tiene el tiempo de ponernos completa y absoluta atención a usted y a mí. Es que nuestra pequeñez frente a la grandeza de Dios no nos da una explicación lógica de por qué el Señor nos pone tanta atención, por qué el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Eso exalta la grandeza de Dios y debería generar en nosotros un cada vez mayor enamoramiento y una cada vez mayor fe en el Señor, porque si siendo tan pequeños Él tuvo el cuidado de enviar a su Hijo Jesucristo a favor de nosotros, dice la palabra, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Usted y yo tenemos el privilegio de que a pesar de nuestra insignificancia, tenemos el cuidado y la atención completa de Dios. En primer lugar, y no solo nosotros los hijos de Dios, en primer lugar todos los seres humanos tienen la atención y el cuidado de Dios. Pues la palabra nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 45, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, y eso implica que les da aire, que ve por su sobrevivencia, que tiene un cuidado por su creación, pero aparte de ello, tiene un cuidado súper especial por aquellos que hemos sido hechos sus hijos, que Él nos ha hecho sus hijos a través de creer en el Señor Jesucristo. Comenzando por el cuidado, comenzando por el cuidado de nuestra salvación. Con solo que el Señor nos hubiera salvado y que tuviéramos eternidad, solo eso ya demuestra un cuidado súper especial, y solo eso hubiera sido suficiente para cada uno de nosotros, y seguir viviendo bajo las vicisitudes, digamos, de los que están en el mundo, pero teniendo la salvación y la vida eterna en nosotros. Sin embargo, el Señor va siempre mucho más allá. En dar nadie le gana, su magnificencia le impide dar lo mismo. Él siempre va mucho más allá de lo que nosotros vamos. Y Él nos da redención, sanidad, liberación, fortaleza, provisión, prosperidad, abundancia. Nos da, aparte de ello, tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades, tanto espirituales, emocionales y físicas, al 100%. Él nos restaura nuestro corazón, nos da una nueva identidad, nos da una nueva familia, nos da un nuevo destino, una nueva naturaleza. Tantas cosas que el Señor nos da. Hubiera sido más que suficiente, ya hubiera sido una grandeza de parte de Él, el solo hecho de salvarnos, perdonarnos nuestros pecados y darnos vida eterna, pero Dios no se conforma con eso. Dios nos da, conforme a su grandeza, muchísimas cosas más. Y el problema con esto es que hay muchísima gente, primero, que no reconoce esa grandiosidad. Simple y sencillamente, para ellos la palabra Dios representa a un ser supremo, pero muy difícilmente toman el tiempo de conocerle, de ir profundizando en sus cualidades, en su carácter. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es que le conozcamos a Él. Mucha gente conoce sus manos, pero no conoce su corazón. Conocerlo a Él es conocer su corazón.
tanto o más que conocer sus manos. Sus manos siempre van a estar dispuestas a bendecirnos. Yo no necesito conocer sus manos porque sé que sus manos, porque conozco su corazón, sé que sus manos están siempre dispuestas a bendecirme. Pero necesito conocerlo a Él como persona. Necesito conocer su corazón. Y como digo, la mayor parte de los cristianos buscan conocer sus manos, es decir, sus promesas, pero no conocer su corazón, y por eso muchas veces rechazan el conocer los mandamientos del Señor, porque no entienden el corazón que hay detrás de los mandamientos del Señor. Y el corazón que hay es el corazón de un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos y que nos da instrucciones para que nuestras vidas sean vidas en plenitud, en victoria, vidas en bendición, que no vidas corrompidas, no vidas deformadas, como lo hace el pecado. De hecho, cada uno de los libros, las epístolas que conforman la Biblia, es una carta de amor del Padre para cada uno de nosotros, una carta de su corazón para el corazón de nosotros, diciéndonos: hijo, yo te amo tanto que quiero lo mejor para ti, que te instruyo y te formo para que no hagas estas cosas y sí hagas estas otras. Pero mucha gente rechaza esos mandamientos porque no entienden lo que verdaderamente hay detrás de ellos, que es el corazón de aquel que los dictó, por un lado. Por el otro lado, hay algunos un poquito más temerarios, diría yo, que se atreven a reclamarle a Dios, a exigirle a Dios que haga por ellos tales o tales cosas, y si no, se pelean con Dios. Es lo mismo, es todavía mucho más grave que el hecho de que una hormiga quiera pelear contra un ser humano. Pues no podemos contra la magnificencia de Dios, contra el poder de Dios, no podemos. El Señor, con así como nos dio la vida con un simple aliento, Él nos la puede quitar con un solo pensamiento, pero lo desafiamos, lo retamos a través de cosas como exigir, decretar, reclamar y cosas por el estilo, en lugar de rendirnos ante su magnificencia y confiar en su absoluta bondad, que Él actuará y actúa a favor de nosotros en los mejores términos para nuestra vida. A pesar esto ¿qué nos quiere decir? Que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de la pecaminosidad no solo anterior, sino la que aún eventualmente podamos manifestar, Dios nos hace un poco menor que los ángeles. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como nos enseña Génesis 1, 26 y 27, y esa imagen y semejanza está en nosotros, más aún está en la gente no creyente, deformada y corrompida, si lo quiere ver de esa manera, pero esa imagen y semejanza está en ellos todavía. Cuanto más en nosotros, sus hijos, que hemos sido hechos hemos sido rehechos para a una nueva naturaleza, que es precisamente la imagen y la semejanza de Él en nosotros. Y notemos algo acá. Él dice que nos ha hecho poco menor que los ángeles en cuanto a nuestra vida terrenal, pero en cuanto a la eternidad, recordemos que usted y yo, la palabra de Dios dice que no solo vamos a gobernar con Cristo, sino que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Es decir, en ese momento, en el momento en el cual usted y yo haya sido cumplida o concluido el proceso de nuestra resurrección en espíritu, alma y cuerpo, en ese momento seremos como Dios y por lo tanto superiores a los ángeles. Sin embargo, a pesar de que los ángeles son superiores a nosotros en este momento, la palabra en cuanto a espiritualidad y perfección, la palabra de Dios nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores
enviados a favor de los herederos de la salvación, no para que nosotros nos señoriemos para con ellos, no para que nosotros les ordenemos, no para que nosotros les mandemos, sino para que ellos son los que nos traen las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Ellos vienen, están para cuidarnos, están para ayudarnos en todas las circunstancias. Usted y yo no sabemos de qué cosas nos ha librado el Señor a través de sus ángeles que ha mandado a favor de nosotros como herederos de la salvación. Y déjeme decirle algo más. Dios no manda un ángel. No es solo un ángel el que nos acompaña. No es solo un ángel el que está con nosotros, ni dos ni tres. La palabra de Dios nos enseña que los ángeles de Dios son millones de millones. Y nosotros apenas somos, entre todos los seres humanos, apenas somos 8,000 millones de personas. Quiere decir que han de haber por lo menos unos, unos 100 ángeles por cada uno de nosotros. El Señor tiene trabajando a favor de cada uno de nosotros como herederos de la salvación a por lo menos 100 años, y eso, 100 ángeles, y eso nos habla de qué tan valiosos somos para Él. Y ello debería tener para nosotros muchas implicaciones. En primer lugar, ser libres del rechazo. A veces estamos más preocupados de lo que la gente diga de nosotros o del valor que la gente nos asigne que de lo que Dios dice de nosotros y del valor que Dios nos asigna a nosotros, número uno. Número dos, ello debería fundamentar nuestra identidad. Usted y yo no somos este cuerpo natural. Usted y yo no somos lo que hoy, lo que se manifiesta hacia los demás. Usted y yo somos hijos de Dios, somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza se está restaurando cada día más en nosotros por el Espíritu Santo, y eso nos debería dar un valor, nos debería hacer valorar como Dios nos ve, por un lado, pero también implica algo de reciprocidad hacia los demás. Deberíamos tratar a los demás con dignidad, con respeto, no menospreciarlos, no insultarlos, incluso no ponerles calificativos que de alguna manera puedan demeritar esa imagen de Dios en ello. Independientemente de lo que ellos piensen de sí mismos e independientemente de lo que hagan. Necesitamos recordar que lo que hacen no es lo que son. Lo que hacen es derivado de que ellos no han entendido quiénes son en Cristo Jesús, y por lo tanto ellos están impregnados de esa naturaleza terrenal, diabólica, etcétera, y eso determina sus obras. Pero usted y yo sabemos de la dignidad y del valor que ellos tienen por cuanto son no solo creaciones de Dios y criaturas de Dios, sino porque en ellas está latente la imagen de Dios, la semejanza de Dios, aun cuando no la manifiesten. Pero esa imagen y semejanza está ahí, está prácticamente incorruptible, solo que está limitada o cubierta por el pecado, y el pecado le impide manifestarse a esa imagen y semejanza de Dios, pero ahí está latente en ellos, esperando ser despertada en el momento en el cual ellos conozcan al Señor Jesucristo. Por el otro lado, entender de esa grandeza de Dios y de lo que Dios hace por nosotros a pesar de nuestra insignificancia, nos debería llevar a volvernos de todo corazón a Él, que nos ha amado con ese amor tan grande, tan especial, a veces tan incomprensible, que no solo nos hizo a su imagen y semejanza, sino que estuvo dispuesto a dar lo mejor de Él, que es su Hijo, para morir por nuestros pecados y que nosotros tuviéramos vida eterna. Realmente la comprensión de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario
nos debería conmover de una manera especial, no tomarlo como una cuestión de rutina o como una cuestión, no se me ocurre otro nombre que cajonera, sino vivir en lo especial que significa que Dios haya pagado en Cristo el precio de mi salvación. No es cualquier cosa, como dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me mueve, ese amor que estuvo dispuesto a morir por todos. Debería realmente ser un motor que alimente que alimente y dirija nuestra vida. Es un amor que sobrepasa todo lo que usted y yo podemos entender. Podemos hablar miles de palabras, podemos hablar miles de cosas, podemos comparar el amor de Dios con miles de situaciones, pero no podemos, apenas podemos rascar un poquito de lo que el amor de Dios significa para con nosotros, porque ese amor es como su grandeza infinito, y no solo es infinito, sino es eterno, y además nada nos puede separar a usted y a mí como hijos de Él, de su amor. Yo diría que a pesar de tanta revelación que tenemos del amor de Dios por nosotros en su palabra, sigue siendo un misterio que no podemos descifrar, perdón, totalmente. Es algo que sigue estando fuera del alcance de nuestra mente natural. Y en cuanto a los versículos del 6 al 8, que dice, le hiciste en el Salmo 8, que le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, refiriéndose a nosotros, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Nos recuerda lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, que Él nos creó a su imagen y semejanza para que señoreáramos sobre los animales de la tierra, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre toda su creación, excepto sobre los seres humanos. Él nos puso, nos confió. Mire esto, Él nos confió toda su creación para que la guardáramos y para que desarrolláramos todo su potencial para la bendición de la humanidad. De hecho, Él dice que después de decir que todo lo pone bajo nuestro control, Él nos manda a fructificar, a multiplicarnos, a llenar la tierra, a sojuzgarla y a señorear o administrarla de la manera que es la voluntad de Dios, como mayordomos. Génesis 2:15 no solo nos llama a cuidar y labrar la tierra, a cuidar y desarrollarla y todo nuestro entorno, sino que además nos dio la imagen y semejanza de Él, que ahora está restaurada por haber sido hechos hijos de Dios y porque Cristo y el Espíritu Santo vinieron a morar en nosotros. Él nos ha dado la habilidad, no solo nos ha dado la responsabilidad, sino la autoridad y la habilidad para que podamos ser buenos mayordomos de todo aquello de lo que el Señor nos ha rodeado, de las personas, de la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, también las cosas materiales, la vivienda, carros, ropa, zapatos, cualquier cosa, dinero, riquezas, construcción, muebles, etcétera, etcétera. Todo nos lo ha dado para que lo disfrutemos, pero para que lo disfrutemos como buenos mayordomos, cuidándolo, no para derrocharlo, no para gastarlo en cosas que no deberíamos, sino para servir, para que esas cosas no solo nos sirvan de bendición para cada uno de nosotros, sino que sirvan de bendición para los demás. Esa autoridad
que Dios nos ha dado no implica el derecho de hacer con la creación de Dios lo que se nos dé la gana, sino de que la administremos de tal manera que sea para la gloria de Él. Hoy, en un mundo corrompido, como en el mundo en el que vivimos, la creación ha sido puesta, el explotar la creación se ve como un derecho de las personas, sin embargo, no como una mayordomía, y por eso vemos esa cantidad de deterioro ecológico y deterioro ambiental que está manifestando la creación misma, con todas esas inundaciones, tormentas, con eso del calentamiento global, aun cuando no sea como los ecologistas lo dicen, la tierra está gimiendo, todas esas inundaciones, erupciones, terremotos que están sucediendo en el mundo son son la respuesta de la creación de Dios a una mala administración que nosotros los seres humanos hemos hecho, porque no hemos comprendido que el Señor nos puso como mayordomos, no como dueños de las cosas, y que nos puso como mayordomos para bendecir a la humanidad, no para empobrecer a ciertos sectores y enriquecer a otros. Pero en fin, ese será otro tema que tocaremos en otro momento, pero que es importante darnos cuenta de la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque del cumplimiento de esa responsabilidad vamos a dar cuentas en algún momento, como nos lo enseña la parábola de los talentos en Mateo 25, versículos del 14 al 30, o la parábola de las 10 minas en el Evangelio de Lucas, o también, como dice la palabra hay otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, de que cada uno de nosotros ministre a los demás con nuestros dones, es decir, con nuestros regalos que Él nos ha dado, incluido todo lo que es nuestro entorno, que lo usemos para bendición, que lo bendigamos y lo usemos para bendición de otros, porque vamos a dar cuentas de ello, tarde o temprano. Finalmente, el Salmo 8, que nos viene hablando de la grandeza de Dios frente a nuestra insignificancia, nos vuelve a recordar que, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esto nos habla de que ante la grandeza y la majestuosidad de Dios manifestada en toda su creación y en nuestra salvación, no podríamos menos que rendirnos ante Él y reconocer toda su grandeza, reconocer que Él es Dios y sujetarnos a su gobierno amoroso, como nos lo enseña Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyéramos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, nuestro Salvador, entonces seremos salvos. Y eso implica reconocer y sujetarnos a su gobierno amoroso. Por el otro lado, también nos recuerda la necesidad de estar permanentemente agradecidos por tanto amor, misericordia, gracia, bondad, favor, benignidad, paciencia que Dios nos manifiesta a cada uno de nosotros. ¿Y por qué razón nos recuerda del agradecimiento? Porque si, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, es alabanza. Y la palabra de Dios nos recuerda que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La acción de gracias es el agradecimiento, es una condición que debe estar presente en nuestra alabanza, para que no sea una alabanza rutinaria, una alabanza mecánica, que nuestra alabanza sea verdaderamente una alabanza sentida. Y ese agradecimiento no es solo para con nosotros, es también
para con nuestros antepasados, para con nuestras generaciones. Recordemos que Dios usó a nuestros antepasados para que usted y yo existiéramos el día de hoy, y así como a nosotros nos está usando para que existan nuestras generaciones futuras, y derramar ya derramó sobre nuestros antepasados bendiciones, lo está haciendo sobre nosotros y lo hará sobre nuestra dependencia. Recordemos que ser hijos de Dios es una condición extremadamente especial para cualquier ser humano. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creaciones de Dios, pero hijos solo aquellos que hemos reconocido el señorío de Cristo, que Él se ha revelado a nosotros, ha transformado nuestro corazón, nos ha regenerado y hemos reconocido, hemos recibido la revelación y la iluminación de que el Señor es el Señor de nuestras vidas y también nuestro único y suficiente Salvador. Así que si usted está viendo esta transmisión y aún no ha reconocido el señorío de Cristo y la grandeza de Dios, es el tiempo de doblar rodillas ahí donde usted se encuentre y con sus propias palabras decirle: Señor, yo te necesito, reconozco tu grandeza, reconozco tu señorío en mi vida, te reconozco como el Señor de mi vida y te doy gracias por toda esa grandeza de bondad, misericordia, gracia, favor, benignidad, paciencia que tú has manifestado para conmigo, y te doy gracias por ello. Y nosotros como hijos de Dios, pues también nos compete renovar nuestra entrega al Señor y renovar nuestro agradecimiento por su grandeza manifestada a favor de cada uno de nosotros. Cuando decimos Dios es grande, verdaderamente deberíamos estar reconociendo lo que es su grandeza. No es solamente decir, porque decir grande puede decir, bueno, ok, yo mido unos 70, Dios es grande, puede significar él mide 2 metros o 3 metros, pero cuando hablemos de la grandeza de Dios, no solo recordemos que ni los cielos ni la tierra lo pueden contener, su creación no lo puede contener, y que no solo su grandeza se manifiesta en su tamaño, sino su grandeza se manifiesta en su amor, en su benignidad, en su misericordia, en su justicia, en su verdad, en su juicio, en su disciplina, en sus bendiciones, en su benignidad, en su bondad, en su paciencia para con cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que más de que haya sido de una bendición temporal, eso quede establecido en nuestros corazones para que sea una de las motivaciones para toda nuestra vida como creyentes, para la obediencia, para la alabanza, para el agradecimiento, para la oración, para todo. Y les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico, y están invitados para que nos podamos volver a juntar mañana a las 7 de la noche para otra enseñanza en la palabra de Dios. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente en esta noche con descanso y el día de mañana con dirección, para que todo lo que ustedes hagan sea para bendición de ustedes, para la gloria de Dios y para bendición de quienes les rodeen. Y muchas gracias por conectarse. Primeramente Dios, mañana nos podemos volver a reunir y mientras tanto les mando a todos un gran abrazo. Bendiciones. Que tengan una linda noche.